Pues bienvenidos a la primera jornada científico-pedagógica virtual de Universidad Santander y el Centro Internacional de Capacitación, Investigación y Posgrado. Durante este tercer día de jornada tendremos la conferencia Estrategia Nacional de Educación a Distancia y la consolidación de habilidades básicas, lectura, escritura y cálculo mental, que estará a cargo de la maestra Marisa Pacheco Baeza. Permítanme dar lectura a su semblanza, a la semblanza curricular de la maestra Marisa Pacheco Baeza. Ella es doctorante en Ciencias de la Educación por la Universidad Santander, maestra en Educación con especialidad en Tecnologías aplicadas a la educación y diplomada en Gestión de Instituciones Educativas por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Es licenciada en Educación Preescolar por la Escuela Normal María Lavalle Urbina en Cancún, Quintana Roo, México. Diplomada en Formación para la Función de la Asesoría Técnico-Pedagógica por la Universidad Pedagógica Nacional. Es especialista en asesoría técnico-pedagógica en la educación básica, especialista en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en alumnos de educación preescolar, asesor técnico-pedagógico de la zona 13 de educación preescolar en Cancún, Quintana Roo, México, investigadora del Centro Internacional de Capacitación e Investigación y Posgrado CICIP en Cancún, es investigadora de la Asociación de Especialistas de Educación del Estado de Quintana Roo, catedrático de los programas de maestría y doctorado de Ciencias de la Educación de Universidad Santander y Universidad del Sur, catedrático de programas de licenciatura de la Universidad Interamericana para el Desarrollo y la Escuela Normal Superior. Además, funge como tutor de docentes de preescolar de nuevo ingreso al servicio profesional docente y responsable del diseño del Diplomado Internacional en Didáctica de la Educación Preescolar para la Universidad Santander, con base en los avances de investigación que se desarrollan para el centro. Es integrante de la Mesa Técnica de Educación Preescolar en el estado de Quintana Roo y líder pedagógico en estrategias educativas emergentes por este contexto de la pandemia. El currículum abreviado de nivel preescolar en el estado y colaboradora en la elaboración de cuadernillos pedagógicos para la atención a las comunidades de difícil acceso durante esta contingencia sanitaria. Está certificada a través del Programa General de Formación para Evaluadores del Desempeño Docente y es colaboradora del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior Ceneval en los procesos de evaluación del desempeño docente y también en el marco de la Reforma Educativa 2013. Está certificada en el Programa de Formación para Tutores Virtuales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Entonces, vamos a dar paso a la maestra Marisa Pacheco Baeza. Le dejamos el micrófono y las cámaras. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, doctora Densi. Muchísimas gracias por tan agradable presentación. Muy buenas tardes a todos los presentes, colegas, todos los asistentes. La doctora Densi estuvo pasando lista de los estados y los países que se han unido con nosotros esta tarde. Estoy muy contenta por la invitación de Universidad Santander, mi casa de estudios, mi alma mater. Estoy muy contenta de participar. Y bueno, hoy, después de haber escuchado ya algunas anotaciones de la doctora Densi, vamos a comenzar. Tenemos un poco más de tiempo el día de hoy. Tenemos también un tema muy interesante, algo que estamos viviendo desde hace ya casi un año, y es de mi interés revisar junto con ustedes esta Estrategia Nacional de Educación a Distancia. Si bien vamos a hacer referencia a la Estrategia Nacional implementada en México, yo creo que los asistentes de otros países podrán establecer ciertas comparaciones y todos podemos aprender de todos. Entonces, la tarde de hoy, el tema es la Estrategia Nacional de Educación a Distancia y la consolidación de habilidades básicas, lectura, escritura y cálculo mental. Bien, dejo por aquí mi contacto, generalmente lo pongo al final, pero siempre se me olvida mencionarlo, entonces por aquí están los puntos de contacto por los cuales podemos tener mayor comunicación para cualquier duda, materiales. Está un correo electrónico, una página de Facebook y un número para mensajes personales.
Bien, esta tarde tendremos dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es analizar a profundidad las estrategias de educación a distancia que se implementaron por el gobierno mexicano y sobre todo revisar cuál fue el impacto en la consolidación de habilidades básicas para el aprendizaje. Revisar si se dieron, si existió un impacto y de no ser así, reflexionar un poco acerca de las causas. El segundo objetivo es identificar las bases filosóficas de un modelo educativo que responda a las características del contexto y permita un abordaje pertinente para la consolidación de habilidades. Este segundo objetivo es, yo le llamé un plus dentro de la conferencia, porque al estar investigando y leyendo para poder consolidar la presentación que hoy comparto con ustedes, descubrí ciertas bondades que podemos rescatar después del análisis de estrategias, después de revisar lo que ya existe. También podemos retomar ideas y plantear lo que podemos mejorar. En consecuencia, este segundo objetivo nos llevará hacia ese punto. Vamos a estar trabajando a través de preguntas a resolver. Entre las preguntas que yo me planteo cuando realizo esta investigación está ¿qué es una estrategia emergente como parte de la conceptualización de la temática que vamos a tratar? ¿Cuáles son las estrategias educativas emergentes en México? Posteriormente, revisando otros conceptos, ¿qué son las habilidades básicas para el aprendizaje y cuál es su importancia? La cuarta pregunta me parece que es la central. ¿Se pueden consolidar las habilidades básicas para el aprendizaje a través de una estrategia educativa emergente? Creo que es en este punto en donde me voy a detener un poco más de tiempo para que podamos revisar estos aspectos. Una siguiente pregunta es, ¿cuáles serían los fundamentos de un modelo educativo que responda a las necesidades contextuales y abone a la consolidación de habilidades básicas para el aprendizaje? Si se dan cuenta, son preguntas profundas, preguntas que nos llevan directamente a una investigación, a analizar, a sintetizar y a poder reflexionar al respecto. Comencemos con la primera. Y bueno, intenté colocar algunos conceptos sencillos, dado el tiempo que tenemos. El primero que vamos a revisar es el concepto de estrategia. Desde la perspectiva de las ciencias políticas, una estrategia es un curso de acción o inacción incluso, ¿sí? Que el Estado toma siempre en respuesta a problemas sociales. Sin embargo, una estrategia emergente ya no suena tan sencilla como una estrategia. La estrategia emergente es un conjunto de acciones que no son parte de las intenciones iniciales del plan, ¿sí? No las teníamos en cuenta y forman en consecuencia un patrón involuntario de acciones. Ahora bien, esta estrategia, cuando es emergente, como las estrategias que se han puesto en marcha en los diferentes países, se caracterizan por la toma de decisiones una a la vez, ¿sí? Esto es porque se encuentran los responsables en una búsqueda de algún patrón o consistencia que sea viable. Sin embargo, esto no quiere decir que signifique caos. Siempre vamos a continuar teniendo un enfoque. El enfoque sigue siendo estratégico, pero no es un enfoque deliberado. No es algo que se pensó desde el inicio. Surgió, como su nombre lo indica, de forma emergente. Si lo comparamos con alguna emergencia de la vida cotidiana, algo que te sucede de repente, un imprevisto, un accidente, algo que no tenías en tus planes al inicio del día, esto te lleva a tomar decisiones y a realizar acciones una por una, ¿sí? Para poder ir teniendo cierto control durante tu día y vas a ir cambiando según lo que se venga dando, según los sucesos y los acontecimientos que se den. En cuanto a las estrategias emergentes en nuestro país, podemos recordar, en esta sala hay muchísimos maestros de educación básica, sobre todo mexicanos, podemos recordar que la forma en la cual
se fue dando la estrategia emergente en nuestro país y si lo comparamos en este momento con el concepto de estrategia emergente, efectivamente, las estrategias planteadas por el gobierno mexicano no fueron parte de sus intenciones iniciales, se han dado a manera de patrón involuntario y han ido dando pasos hacia adelante y retroceden un poco, más pasos hacia adelante y retroceden un poco, intentando encontrar un patrón que funcione. Bien. Ahora bien, el eje de la estrategia educativa en México, cuando aún no sucedía la pandemia, era bastante claro en el papel. En México, contextualizo, tenemos muy poco tiempo de haber tenido un cambio de gobierno. Lógicamente, con cada cambio de gobierno vienen nuevos planes en todos los rubros de nuestro país. En el caso de la educación, recibimos el planteamiento de la nueva escuela mexicana en este entonces, que no se alcanzó a implementar, pero que comenzábamos a conocer algunos de sus principales postulados hasta antes de la pandemia. Antes de que la pandemia sucediera, el eje de la estrategia educativa en México se resumía en las líneas que ustedes tienen en la pantalla. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos. Esta nueva escuela mexicana reforzaba ampliamente las palabras inclusiva y calidad, ¿sí? Incluso en algunas reformas propuestas al artículo 3º, que es el artículo que rige la educación en México, encontramos esta palabra, ¿no? Que la educación ya no solo es gratuita, laica, como todo mundo conoce, sino que también tiene que ser de calidad, de excelencia y con equidad. Posterior a estas líneas encontramos entrecomillada una frase que dice no dejar a nadie fuera, no dejar a nadie atrás. Los profesores de educación básica en esta sala enseguida habrán identificado esta frase que prácticamente funge como el eslogan de la educación en la nueva escuela mexicana. En los consejos técnicos, en las reuniones de escuela, en las reuniones con autoridades, siempre cierran con esta frase. Recuerden, profesores, que el eje de la estrategia de educación en México es no dejar a nadie fuera y no dejar a nadie atrás. Sin embargo, esta frase no emana totalmente de las ideas de la nueva escuela mexicana, sino que esta frase es un principio fundamental de la agenda para el desarrollo de la Agenda 2030. ¿Sí? Es uno de los principios de esta agenda. México, como participante de dicha agenda, lo retoma y busca la manera de incluirla en todos los ejes estratégicos del país, por supuesto, en la educación. Es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Bien. Pero entonces aparece en el escenario el COVID-19. ¿Sí? Toda esta situación de la pandemia, toda esta problemática con la que hemos venido lidiando desde hace ya casi un año. Así de rápido se nos fue el tiempo. Y la pregunta obligada es, ¿cómo dar cumplimiento a los objetivos educativos de un país durante la contingencia? Por supuesto, es algo que no estaba planificado, era algo que nadie esperaba. Y si ya contábamos con un listado de objetivos educativos como país, esto vino a cambiarlo todo. Y entonces tuvimos que cuestionarnos, o las autoridades educativas tuvieron que cuestionarse sobre qué hacer para dar cumplimiento a estos objetivos educativos. Fue entonces que el gobierno mexicano, como todos los países o la mayoría de los países en el mundo, buscaron una respuesta para la contingencia y la encontraron en las estrategias emergentes. Las estrategias educativas emergentes, aquellas que, como conceptualizamos al inicio de la plática, surgen a lo largo del camino, surgen con base en estos imprevistos y en estas nuevas situaciones, para las cuales se van tomando decisiones y acciones una a la vez para tratar de encontrar un patrón y una consistencia.
Eso es lo que ha hecho el gobierno mexicano. Entiendo que muchos de nosotros, sobre todo los docentes frente al grupo, tal vez pudiera incluso asegurarlo, en cualquier momento se sintieron totalmente perdidos, ¿sí? Cuando se fueron presentando esas estrategias, no le encontrábamos mucho sentido, no le encontrábamos el hilo conductor para partir, ¿sí? ¿Por qué? Porque son estrategias emergentes, estrategias que tienen que ir dándose paso a paso en un lenguaje coloquial, en un estira y afloja, en un me voy y me regreso para ver qué funciona y qué no funciona. Y en medio quedaron los docentes y los alumnos, desafortunadamente. Pero bien, vamos a revisar cuáles fueron esas estrategias emergentes en nuestro país. Y bien, aquí podemos encontrar el nombre, la Estrategia Nacional de Educación a Distancia, como fue llamada en México. Y esta Estrategia Nacional de Educación a Distancia estaba compuesta de muchas y muy variadas acciones. Sin embargo, hoy vamos a retomar dos, que han sido las más sonadas y las más utilizadas, y incluso las que han dado mayor respuesta a las necesidades educativas. La primera de ellas, la primera acción de esta estrategia nacional, es la llamada Transformación y Educación para México, respuesta integral ante el COVID-19. En una siguiente diapositiva voy a hablar un poco más acerca de esta acción. Una segunda acción que es la más conocida por los educadores en el país, sobre todo de educación básica y media superior, es la llamada acción Aprende en Casa, la estrategia Aprende en Casa. También hablaré de ella más adelante. Otras acciones emergentes fueron, por ejemplo, a su mano derecha pueden observar una barra programática radiofónica en lenguas indígenas con los mismos contenidos que se abordan en Aprende en Casa, pero ahora a través de la radio para todas aquellas comunidades de difícil acceso o que no contaran con señal para la televisión o para el Internet. También se distribuyeron materiales educativos en zonas remotas y de difícil acceso, materiales que se fueron diseñando sobre todo en cada uno de los estados con ayuda de diferentes figuras educativas. En el caso específico de Quintana Roo, que es el estado en el cual radico y para el cual trabajo, se diseñaron cuadernillos que el estado mandó a imprimir e hicieron llegar a las comunidades de difícil acceso, sobre todo a la llamada zona maya en el estado de Quintana Roo. Y bien, existieron también otras propuestas específicas de cada estado en el país para poder satisfacer en la medida de lo posible las necesidades educativas durante la pandemia. Bien, vamos a revisar ahora cada una de estas acciones. Bien, la primera de ellas, llamada Transformación y Educación para México, respuesta integral ante el COVID-19. Esta es una propuesta de Google for Education México, ¿sí? Y básicamente se trató de acercar las herramientas de G Suite y de YouTube a los educadores, a los padres de familia y a los alumnos. Todo esto a través de una siguiente acción en la cual se creó un dominio para cuentas educativas, ¿sí? Cuentas de correo y cuentas de Gmail. En consecuencia, en un primer momento se crearon 1.2 millones de cuentas educativas como prueba piloto en los principales estados de la República, que fueron 3. Y posteriormente, a fin de año, ya se contaba con 20 millones de cuentas educativas. La siguiente acción, después de que todas las figuras educativas ya estaban en posesión de su cuenta, fue impartir capacitación tecnológica para aprender a manejar correctamente todas las herramientas de G Suite. Esta capacitación tecnológica, bueno, fue a través mayormente de webinarios o webinars y fue para todas las figuras educativas, maestros, directores, asesores, supervisores, jefes de sector, etc. También fue extensiva para padres de familia y, por supuesto, para alumnos. Estas fueron las acciones de transformación y educación para México. Sin embargo,
el impacto, yo podría llamarlo, en una palabra fuerte, fue un impacto brutal, ¿no? Cuando esto surge, estábamos finalizando marzo, iniciando abril. Los docentes y todas las figuras educativas apenas estábamos alcanzando a comprender qué era lo que ocurría. Todavía teníamos en mente que nos íbamos a retirar 40 días en nuestra casa y no alcanzábamos a dimensionar la realidad que se estaba viniendo encima. En aquellos meses, si yo pudiera recordar, los docentes habían estado aún en esta lucha con la tecnología. En México llevamos varios años, sobre todo los docentes de educación básica, en esta lucha para dar el paso abierto hacia la tecnología y hacia la tecnología en las aulas. Todavía hay cierta resistencia y nos limitábamos, nos esperábamos un poquito más a la llegada de la tecnología. Y cuando llega la pandemia y se ponen en marcha estas acciones, yo puedo comparar esto con mirar a los maestros parados al borde de un precipicio, el precipicio de la tecnología hacia donde nunca habíamos querido dar el paso final. Y de repente la pandemia vino y nos dio un empujón y todos caímos al vacío, ¿no? Sin formación pertinente, nos estaban acercando las herramientas, pero no sabíamos cómo atajarlas en el camino. Era demasiada información por todas partes y fue bastante frustrante. Lo digo a título personal y también lo digo con base en las respuestas de educadores que han participado conmigo en algunas investigaciones al respecto, que tienen que ver con los efectos de la pandemia en los docentes y su desempeño. También han afirmado esto, ¿no? Muchas implicaciones socioemocionales para enfrentar todo este cambio. Y bueno, un dato duro lo tenemos en el recuadro de la derecha, que es del INEGI de 2019, en el cual se afirma que más del 55% de las familias en México aún no disponen de una computadora y más del 43% de las familias no disponen de conectividad a Internet. Entonces, después del encontronazo inicial y la sorpresa para adherirnos a esta acción, nos encontramos con la segunda dificultad, que es que nuestros alumnos y las familias no contaban con dispositivos y no contaban con conectividad para poder trabajar con estas herramientas. Si bien muchos maestros las aceptaron, las estudiaron, aprendieron a manejar un Classroom, aprendieron a conectarse en salas de Meet, no tuvieron la posibilidad de implementarla con sus alumnos, porque finalmente no pueden conectarse por diferentes razones. Los alumnos de preescolar no tienen la autonomía para decidir en qué momento utilizar un dispositivo, en qué momento poder conectarse, como lo haría un chico de preparatoria o de licenciatura. Y bueno, los niños de otros niveles como primaria o secundaria tal vez no contaban con los dispositivos y la conectividad. Entonces fue una acción como parte de la estrategia emergente, funcional, pero con bastantes vacíos por solucionar relacionados con la tecnología en nuestro país. Bien. La siguiente acción, que es la más conocida en México y la que actualmente es la que mayor demanda tiene en nuestro país, prácticamente se volvió en la metodología para todos los docentes de educación básica y educación media superior, es el famoso Aprende en Casa, ¿no? Aprende en Casa tiene todo un diseño en el cual se nos provee de una plataforma virtual. A mano izquierda abajo, ustedes tienen la dirección de esta plataforma virtual de libre acceso. Para quienes son de otro país y estén interesados en conocer lo que se está haciendo en México, pueden visitar sin problema alguno esta página, ¿no? Esta plataforma. ¿Qué es lo que van a encontrar en la plataforma virtual de Aprende en Casa? En esta plataforma van a encontrar una programación. Pero la siguiente palabra nos dice mucho. Es una programación homogeneizada, igual, para todos los, por niveles, ¿no? Para preescolar, para primaria, para secundaria. Programación homogeneizada de clases y tareas por niveles educativos.
Otra característica es que atiende principalmente 4 ejes, que son lenguaje y comunicación, pensamiento lógico, convivencia sana y el cuidado de la salud, a través de acciones como programas de televisión. Estos programas, dentro de los programas de televisión, se presentan además videos, links y contiene una serie de tareas y actividades que los alumnos realizan al finalizar el programa de televisión que observan. Ahora bien, cuando tú accedes a la plataforma, lo que encuentras o los maestros cada semana pueden revisar una programación de aprendizajes esperados que se van a tratar a través de la parrilla de televisión, ¿sí? Ahora, ¿cuál fue el primer gran tropiezo con esta estrategia educativa emergente? Voy a avanzar un momento para enseñarles un poquito. La distribución tal vez es un poco pequeño. Ok. Bien, cuando ustedes entran, quienes desconocen la plataforma, que nos visitan de otros países, los maestros mexicanos están muy enterados ya de todo esto, pero quienes no, este es un pequeño paseo. Cuando ustedes ingresan a la plataforma de Aprende en Casa, encuentran, entre otras cosas, estos iconos que marcan cada nivel educativo. Aquí tenemos material, educación para madres y padres. Aquí tenemos los materiales de educación preescolar. En el siguiente icono, los materiales de educación primaria, de educación secundaria y de bachillerato. Si ustedes le dan clic al nivel educativo al que pertenecen, lo que se van a encontrar es un cuadro como el siguiente que tengo, permítanme, aquí, que es una dosificación de los aprendizajes esperados que se van a revisar en esa semana. En este caso tenemos a la mano los de la semana 1, es un ejemplo. Los profesores lo que deben hacer es ingresar y revisar cuáles son los aprendizajes esperados que la programación plantea. Aquí tenemos los 5 días de la semana en la línea horizontal y en las columnas encontramos educación socioemocional, matemáticas, conocimiento del medio, lengua materna, nuevamente matemáticas. Este es un ejemplo de primaria, de primer grado de primaria. Aquí abajo, si tomamos un solo día, por ejemplo, el lunes, encontramos que el lunes la programación de la televisión va a tratar contenidos relacionados con educación socioemocional y abajo encontramos el aprendizaje esperado. En este caso, reconoce las implicaciones que tiene no poner atención y distraerse. Más abajo encontramos el énfasis que va a hacer la programación hacia ese aprendizaje esperado. Y finalmente, en la última línea, encontramos el nombre del programa de televisión en el cual se va a desarrollar todo lo arriba propuesto. En este caso, es un programa de televisión que se va a llamar Puedo poner atención. Un segundo ejemplo, el martes, que se revisa matemáticas, el aprendizaje esperado es identifica y describe figuras geométricas por el número y la forma de sus lados, y el programa de televisión en el cual se va a abordar se llama ¿Cuántos lados tiene? Están distribuidos por horarios a través de las diversas cadenas televisivas del país, y el profesor lo que hace es informar a los padres de familia de los contenidos y los horarios en los cuales pueden revisar la programación. Bien, ahora, quiero analizar junto con ustedes cuál fue la principal problemática, y en algunas zonas escolares continúa siendo, de esta estrategia de Aprende en Casa. Cuando Aprende en Casa llega a los docentes frente a grupo, la principal indicación es la siguiente. Voy a regresar una diapositiva. Aquí está. La principal indicación es que los aprendizajes esperados que se plantean en la programación de Aprende en Casa son el eje de la planeación. Y esta frase causó muchísimo revuelo entre los educadores del país. Los aprendizajes esperados son el eje de la planeación. Muchos educadores o muchos e incluso las autoridades educativas arriba de los educadores
Interpretaron esto como utiliza Aprende en Casa tal cual encuentras en la plataforma. Infórmale a tus padres de familia que el lunes se va a tratar este aprendizaje esperado con este programa de televisión, el martes en consecuencia, el miércoles en consecuencia, que estén pendientes del programa de televisión y que realicen todas las tareas que nos propone al final el programa de televisión. Cuando comienzan a correr las semanas, los educadores se dan cuenta que al ser homogeneizado, no respondía a las necesidades particulares de su grupo. Esta programación diseñada a nivel nacional, por supuesto que no estaba respondiendo a lo que yo necesito como profesor del tercero B, a las necesidades particulares de mis alumnos. En el mejor de los casos, existieron zonas escolares en donde supervisores, asesores y directores dieron apertura a los docentes para que les ayudaron más que nada a interpretar esta frase de los aprendizajes esperados de Aprende en Casa son el eje de la planeación. Les ayudaron en el sentido de aclarar que no significa que lo vas a pasar directo al padre de familia. Lo que significa es que vas a entrar a la página, vas a revisar la programación de la semana y vas a tomar lo que consideres pertinente para tus alumnos en esa semana, para las necesidades de tus alumnos, y en consecuencia tú vas a diseñar alrededor las actividades para reforzar. Por ejemplo, yo, maestra Marisa, entro a la página, reviso la programación de esta semana y me doy cuenta que de los 5 aprendizajes esperados, mi grupo solo necesita 2, el del martes y el del viernes. Entonces, tomo estos 2 y los utilizo para crear una situación de aprendizaje en la cual la televisión educativa se convierta en una herramienta más que me sirva para favorecer los aprendizajes de mis alumnos. Entonces, hago mi diseño personalizado y ese es el que voy a hacer llegar a los padres de familia, en donde en algún momento de la semana tendrán que ver junto con los niños algún programa televisivo, pero solamente como una actividad más de mi planeación. Y eso cambió un poco el contexto, los maestros fueron ajustando poco a poco. Tristemente, como en todos los casos y como en todos los países, en un país tan grande y tan diverso como México, aún existen zonas escolares en donde al maestro no se le dio la libertad y se le sigue imponiendo, lo voy a decir con esta palabra, el llevar a cabo todos y cada uno de los programas de televisión sin poder hacer ajustes. Sin embargo, son los menos. Bien, esto es a grandes rasgos el programa de Aprende en Casa. Como les mencionaba diapositivas anteriores, en las comunidades de difícil acceso y en donde los niños y sus padres de familia no cuentan con televisión, se transmite por la radio el mismo contenido que otros niños en la ciudad pueden ver por televisión o incluso por internet. Bien, vamos a continuar y vamos a revisar ahora un poco cuáles han sido los resultados o cuáles están siendo los resultados, porque Aprende en Casa continúa, Aprende en Casa está vigente y es lo que se está trabajando en México en educación básica. Bien, revisando algunos informes de las autoridades educativas mexicanas, encuentro que los resultados más sonados tienen que ver únicamente con cobertura, es decir, a cuántos estudiantes ha llegado la atención educativa a través de las estrategias emergentes. Las autoridades afirman en sus últimos informes que el 94% de los alumnos en el país han podido participar de la educación a través del programa Aprende en Casa y las herramientas de G Suite. Sin embargo, al detectar esta cifra, se hace toda esta planeación para que existan también programas radiofónicos y se distribuyan cuadernillos en las comunidades de difícil acceso. Esto lleva a un 99.5% de cobertura
en el alcance, en la atención a los alumnos en nuestro país, los alumnos de educación básica. Es triste, voy a decirlo en esta conferencia, que por ahora solo se pueda estimar, porque no lo considero una medición tan exacta, pero que se pueda estimar la cobertura cuando lo que debe preocuparnos es la pertinencia de la estrategia, la viabilidad y sobre todo el impacto. Sin embargo, también comprendo en este análisis que una estrategia, al ser emergente, por eso quise comenzar con ese concepto, al ser emergente, lógicamente se tambalea en cuanto a pertinencia, ¿sí? Porque son decisiones que se van tomando sobre la marcha, que estamos tratando de encontrar una sistematicidad en el proceso, pero como dije al principio, vamos y venimos, probamos, hacemos y deshacemos. Entonces, no puede haber una pertinencia al 100% en las estrategias emergentes. Se está intentando que sean más viables de lo que fueron al principio. Estamos de acuerdo en que la primera estrategia de Google for Education México tal vez no fue lo más viable para nuestro país, ¿sí? No contamos con los recursos tecnológicos, no contamos con los dispositivos, no contamos con conectividad, y eso redunda en una falta de viabilidad para la estrategia. Sin embargo, se ha intentado corregir. Y finalmente, estamos intentando medir el impacto en la calidad de la educación, pero es muy complicado. No existen mediciones cuantitativas y cualitativas oficiales con respecto a pertinencia, viabilidad e impacto de las estrategias. Oficiales no las tenemos. Sin embargo, en la siguiente diapositiva, yo quiero compartir con ustedes, permítanme, los resultados de una investigación que me encuentro desarrollando. Son resultados preliminares, ¿sí? No comparto estadística y no comparto la medición exacta porque son datos que se encuentran en revisión para ser publicados en una revista. Entonces, bueno, únicamente puedo comentar aquí la generalidad. Esta investigación se titula, la estoy desarrollando y se titula El maestro mexicano ante el confinamiento por la pandemia. ¿Cómo afrontar los cambios en un sistema educativo emergente? Y vaya, dentro de esta investigación yo utilizo algunos instrumentos para recolectar información de primera mano de los docentes de educación básica de diversos estados del país en cuanto a su percepción sobre el impacto de la estrategia y de las acciones que ellos están implementando para con sus alumnos, su impacto en la calidad. Y lo que puedo compartir con ustedes es lo siguiente, que un 81% de la muestra de docentes de educación básica entrevistados consideran que las estrategias educativas emergentes no han impactado de forma pertinente en el fortalecimiento de habilidades básicas para el aprendizaje. Esto opinan los docentes. Ahora, ¿cuáles son los argumentos? ¿Sí? ¿Cuáles son las categorías en las cuales agrupé la información? Encontré 4. Algunos de los docentes argumentan que esto es porque no se les permite hacer ajustes pertinentes al contexto. Tienen que trabajar con base en planes homogeneizados que no les permiten atender las características de su grupo. Y esto influye en el impacto en la vida de la educación. Número 2, otro argumento de los docentes es que este bajo impacto se debe a la poca conectividad y frecuencia en la participación de sus alumnos, ¿sí? Son docentes cuyos grupos de 30 alumnos están en contacto con entre 8 y 12 de ellos. Los demás no se pueden conectar. Un argumento más es que los docentes afirman que las habilidades básicas para el aprendizaje, me refiero a lectura, escritura y cálculo mental, no son habilidades relevantes para los alumnos en este momento histórico.
y se complementa con la número 4, el argumento 4, en el cual los docentes dicen que están privilegiando el fortalecimiento de habilidades socioemocionales y aprendizajes esperados del área de artes o de educación física como la base para el bienestar de los alumnos. Al platicar un poquito más a fondo con los docentes, fortalecen estas dos últimas respuestas. Los docentes están pensando que lectura, escritura y cálculo mental versus habilidades socioemocionales salen perdiendo. Efectivamente, las habilidades socioemocionales en estos momentos tan difíciles son vitales, pero en la plática de hoy, en esta conferencia, yo lo que quiero retomar es al ser humano o al estudiante como un ser biopsicosocial. Y somos complejos, nos componemos de diversas áreas, nuestras áreas de desarrollo, ¿sí? Entonces, no podemos inclinar la balanza solo a habilidades socioemocionales, solo hacia habilidades cognitivas, solo a cuestiones psicomotrices. Somos integrales. Y efectivamente estoy muy de acuerdo y abogo por esto, por el trabajo con habilidades socioemocionales. Pero la tarde de hoy mi intención es mirar también estas habilidades básicas para el aprendizaje. Sigamos en consecuencia. Bien, después de analizar a grosso modo estas estrategias emergentes en nuestro país y cuáles son los resultados preliminares o los resultados que hemos podido obtener, nos vamos a la siguiente pregunta. Con base en las afirmaciones de los profesores, las que acabo de presentarles, ¿por qué trabajar entonces para consolidar habilidades básicas de lectura, escritura y cálculo mental en este contexto? ¿Por qué insistir? ¿Sí? Bien, no insistimos solo porque sean prioridades nacionales o porque sean prioridades a nivel global. Sabemos desde hace mucho tiempo que los países pertenecientes a la OCDE señalaron como prioridad nacional en la educación la lectura, la escritura y el cálculo mental. Y por ello las pruebas estandarizadas siempre pretenden medir el desempeño en estos tres rubros. Sin embargo, la explicación no está ahí. No es porque sean prioridades nacionales por políticas educativas. La explicación se encuentra en que son parte componen a este ser biopsicosocial del que les hablaba hace un momento y son habilidades que facilitan el aprendizaje en otros campos y áreas y son necesarias para el aprendizaje permanente, para el aprendizaje autónomo. Cuando una persona lee, escribe y tiene estas habilidades para el cálculo mental, podrá seguir avanzando en su aprendizaje incluso de manera independiente y permanente. Estas tres habilidades, por supuesto, hacen referencia al saber hacer, a este componente de la competencia conocido como saber hacer. La tarde de hoy platiquemos un poquito de esta importancia. Además de que estas habilidades le facilitan al ser humano su aprendizaje en otras áreas, contamos con algunos otros argumentos para abogar en pro de estas habilidades, que son los siguientes. Muy bien. Además, el lenguaje es una herramienta de la mente. Lo afirma Vygotsky, ¿sí? En parte de su teoría histórico-cultural. Él afirma que el lenguaje es una herramienta de la mente. El lenguaje oral y escrito, continúa Vygotsky, son dos de las manifestaciones más importantes del pensamiento simbólico. Es decir, todo lo que tenemos aquí, existen ciertas manifestaciones por las cuales podemos dar a conocer lo que sucede a nivel cognitivo como ser humano. Yo, Marisa, a nivel cognitivo en este momento, estoy teniendo ciertos procesos. ¿Cómo puedo darlos a conocer a mi auditorio? Definitivamente a través del lenguaje oral y también del lenguaje escrito en estas diapositivas que construí. Sí, es la forma que tiene el ser humano de
trasladar lo que tenemos a nivel cognitivo y darlo a conocer. Por eso su importancia. Además, la oralidad, puntualizando en la oralidad, es el primer modo de comunicación complejo utilizado por las sociedades humanas. Hablando de cálculo, las operaciones prelógicas y lógicas son la base del pensamiento complejo y de las abstracciones. Pero concluyendo y reuniendo todas estas frases que acabo de señalar y que provienen de la teoría y de grandes investigaciones, encontramos lo siguiente. En una letra más oscura, en la parte de abajo, me voy a permitir leerlo de forma textual. La oralidad, la lectura, la escritura y el pensamiento lógico son algunas conquistas que permitieron al hombre distinguirse del resto de los animales y transitar del conocimiento vulgar al conocimiento y al método científico. Es lo que nos ha distinguido, el lenguaje oral, escrito, las operaciones prelógicas. Es lo que ha marcado una diferencia entre el hombre y los demás animales. Es lo que nos ha llevado al avance en conocimiento, en acumulación de información, en gestión de información, en el avance en la ciencia y la tecnología. Toda esa gran lucha que actualmente los científicos están llevando para descubrir vacunas, para salir de esta pandemia, tiene que ver con estas habilidades cognitivas, con estas habilidades que el ser humano desarrolló y otros animales no desarrollaron. Por ello, trabajarlo, sin dejar de lado, por supuesto, habilidades socioemocionales, sin dejar de lado, por supuesto, cuestiones psicomotrices que finalmente inciden en el desarrollo cognitivo. ¿Sí? Yo abogo porque exista un equilibrio, porque los maestros en las aulas, cuando me encuentro frente a ellos en papel de asesora, siempre abogo por esto, ¿no? Encuentra el equilibrio, ¿sí? Ahora que aún permanecemos en un modelo por competencias, encuentra el equilibrio entre todos los componentes de la competencia. No inclines la balanza hacia uno solo de los componentes y descuides el otro. El ser humano es integral, complejo pero integral. Entonces es nuestro deber fortalecer a través de nuestro desempeño y de nuestra intervención cada uno de los componentes del ser humano de manera equilibrada. La tarde de hoy, bueno, me ha correspondido hablar de habilidades básicas, lectura, escritura y cálculo mental. Bien. Entonces, ya vamos por la cuarta pregunta que señalé como la más importante al inicio de esta sesión. ¿Se pueden consolidar las habilidades básicas para el aprendizaje a través de una estrategia educativa emergente? Ya revisamos qué es una estrategia educativa emergente. Ya platicamos de cuáles son esas estrategias en México. Revisamos someramente algunos de los resultados. Hemos comentado la importancia de las habilidades básicas para el aprendizaje. Pero ahora la pregunta más complicada es, profesor, ¿consideras que se puede lograr en esta educación a distancia, en este contexto tan complejo? Los educadores que hemos estado frente a grupo durante muchos años, sabemos que aún estando en el aula, es complicado desarrollar estas habilidades en los alumnos. Quien haya intentado enseñar a hablar, a leer y a escribir a un niño en educación básica, sabrá a lo que me estoy refiriendo. Sabrá toda la complejidad y todo lo que tenemos que hacer metodológicamente hablando, además teórico que debemos poseer para comprender cómo aprende el ser humano. ¿Sí? Es un trabajo fuerte en presencial. Ahora, a distancia, tal vez se complica un poquitín más o mucho más. ¿Sí? Intentemos darle respuesta a esta interrogante. Bien. Esta respuesta me gustó mucho, vino a mi mente mientras investigaba, mientras
realizaba todo el entramado de esta presentación y es, no necesitamos googlear actividades, ¿sí? Para lograr fortalecer habilidades básicas de lectura, escritura y cálculo mental, de verdad, no googleemos actividades. Ya no es por ahí. Información tenemos a raudales. Podemos colocar en cualquier buscador, como es el ejemplo que tenemos a continuación. Imagínense que ustedes van al buscador más famoso que tenemos por aquí, el de primera mano, y escribes lo que tengo en la pantalla. Estrategias para fortalecer la lectura, la escritura y el cálculo mental a distancia. Le damos clic y se va a desplegar un listado impresionante de opciones para ti. Puedes encontrar ficheros con actividades, secuencias con actividades, juegos didácticos, investigaciones al respecto. O sea, vas a encontrar lo habido y por haber en el buscador. Pero el que tú descargues un fichero no quiere decir que es garantía de fortalecer estas habilidades. El que tú pongas en marcha estas secuencias de actividades o estos juegos que te sugirió el buscador, no quiere decir que son pertinentes, ahora sí que como la estrategia, que son viables y que van a tener impacto, ¿no? Juegos hay muchos, actividades hay muchas. El título de esta conferencia tal vez nos llamaba a pensar que aquí lo que íbamos a encontrar son recomendaciones de actividades, ¿no? La maestra Marisa nos va a dar una serie de actividades muy buenas para fortalecer la lectura, para fortalecer la escritura, para fortalecer el cálculo mental y la noticia de la tarde de hoy es que no. En esta conferencia no vamos a dar un listado de actividades. Esa la puedes obtener de tu buscador. ¿Sí? Googlea y encuentras. Nosotros necesitamos, como es costumbre en Santander, ya realizar acciones más científicas, más allá de investigar, ir al fondo, ir al origen de las problemáticas para intentar darle soluciones desde una perspectiva científica. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Además de googlear, vamos a hacer algo más profundo. Necesitamos repensar el modelo educativo y los fundamentos del modelo educativo que sería pertinente. En la actualidad poseemos un modelo educativo, ¿sí? Pero ante esta nueva situación, ante la pandemia, ante la modalidad a distancia, el modelo educativo se desbordó. El modelo educativo está por ahí navegando en algún lugar, ¿sí? Porque ya no responde a las necesidades básicas del contexto. Ya no responde sobre todo al ser humano educable que tenemos en sus casas. Ya no lo tenemos en las aulas, lo tenemos en sus casas. Y un modelo educativo debe responder a ese ser humano educable. Hacia ahí quiero llevar la segunda parte de esta conferencia de hoy. ¿Sí? Vamos a trabajar en este repensar el modelo educativo. Bien, a casi un año de la formulación de la Estrategia Nacional de Educación a Distancia, podemos hacernos varias preguntas. Podemos quedarnos quietos, por supuesto, y hacer nada, y seguir las programaciones de Aprende en Casa y seguir dando lo que tenemos y lo que salga y lo que se pueda, o podemos empezar a pensar y a reflexionar sobre algunos cuestionamientos, entre los que encontramos estos. ¿Será el momento de que la estrategia deje de ser emergente? Es decir, ya nos dimos cuenta que esto va para largo. Llevamos casi un año. No tenemos fecha de regreso y no sabemos qué va a pasar al regreso. No sabemos si después de estar un tiempo en la escuela nos regresen a las casas. No lo sabemos. ¿Será el momento de que esta estrategia ya se tome con mayor seriedad y deje de ser emergente? Porque emergente es para algunos meses, emergente es para el momento sorpresa, pero ya no puede ser emergente más allá de un año. Segunda pregunta. Debemos comenzar a migrar hacia nuevos modelos educativos que nos permitan fortalecer aquellas habilidades básicas con un nuevo enfoque, ¿sí?
Un nuevo enfoque, necesitamos un nuevo enfoque pedagógico, nuevo enfoque metodológico para trabajar a distancia. No se va a trabajar igual que cuando estábamos en el aula, pero este cambio viene de fondo, viene desde revisar el modelo educativo, no viene de googlear y de sacar un listado de actividades. Vamos a ver a continuación cómo se revisa el modelo educativo. Bien, antes de eso, sorpresa, los profesores podemos, y me encantó poner con mayúscula, debemos ir construyendo la base de dicho modelo. Y me gustó más este complemento que dice sí en el aula. ¿Por qué puse esta afirmación? Sabemos que los modelos educativos vienen de arriba, ¿sí? Vienen de los tomadores de decisiones en cada uno de nuestros países. Ahí viene el modelo educativo, va permeando hasta que llega al aula y te dicen, profesor, ahora tenemos este modelo educativo y te entregan la documentación, te entregan el modelo, te entregan el programa, etcétera, y tú eres quien lo va a instrumentar. Desafortunadamente, cuando esto sucede, muy pocas veces revisamos las bases filosóficas de ese modelo educativo. Y yo últimamente estoy abogando mucho por esto. Es decir, me entregan, permítanme, aquí a mano tengo el programa que se maneja en México. Creo que no lo van a ver por el fondo de pantalla, pero aquí lo tengo. Es el programa de educación preescolar mexicano en este momento. Consta de más de 400 páginas. Y las personas de otros países dirán, válgame, más de 400 páginas para el programa de educación preescolar. Sí, porque las primeras 300 son toda la fundamentación filosófica. Y en las últimas 100 encuentras el currículum, encuentras los aprendizajes esperados, los campos de formación. Regreso al punto. El problema es que el educador recibe el documento y se va a las últimas 100 páginas. Lo que queremos saber es cuáles son los nuevos contenidos, cómo están organizados, si son temas, si son subtemas, si son ejes, si son campos, si son áreas, cuáles son las sugerencias metodológicas para su implementación. Y las primeras 300 páginas tal vez no las revisé con atención. Esas primeras 300 páginas que me hablaban de las bases filosóficas de mi modelo educativo, de ese ser humano educable que está en mis manos y de cómo debo educarlo en consecuencia. Entonces me perdí, porque solo leyendo estas bases filosóficas puedo comprender lo metodológico. Solo leyendo y comprendiendo la base filosófica puedo decir, ahora entiendo por qué me sugieren trabajar de tal o cual manera. Porque esta metodología es la que va acorde con la filosofía del modelo. ¿Sí? Entonces, estamos en un momento histórico en el cual los profesores podemos y debemos ir construyendo la base de dicho modelo. ¿Para qué? Para abrir mente, para abrir la mente, para que cuando finalmente los tomadores de decisiones se encuentren en condiciones de entregarnos un nuevo modelo educativo, podamos ser críticos, podamos revisar, podamos leer y decir, esta filosofía está atendiendo la realidad, ¿no? O no la está atendiendo, o el modelo no es pertinente. Podemos hacernos de una opinión propia. Pero voy a avanzar un poco más. Quiero explicar esto con un esquema. Bien, los profesores entonces, en conclusión en esta diapositiva, tenemos la responsabilidad de redefinir la finalidad de la educación, de buscar sustento en la filosofía de la educación. ¿Cómo se hace eso? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Hagamos cada vez más científico este asunto. Este esquema me va a ayudar durante un buen rato. Tenemos aquí que un modelo educativo nos permite tener una posición frente al ser humano y su educabilidad. Esos niños, esos jóvenes que tú tienes en el aula son seres humanos educables. Tu responsabilidad es educarlos. Ahora bien, cuando queremos educar a alguien,
debemos hacernos ciertas preguntas para tener una brújula, para tener un camino claro de cómo educarlo, ¿sí? Porque si no reflexionamos, alguna vez escuché en una plática muy coloquial por ahí, si no reflexionamos, no tenemos un modelo educativo, estaríamos educando como aquellas señoras muy respetables del siglo pasado que le llevaban a los niños a la casa de Doña Chuchita, ¿no? Para que ella los educara. Estaríamos educando como Doña Chuchita, como se nos ocurriera y como fuera saliendo, y hoy te enseño una cosa y mañana te platico otra. Pero nosotros somos educadores, ¿sí? Somos gente, somos profesionales de la educación. Entonces partimos de un modelo educativo, partimos de tener una posición clara frente al ser humano que voy a educar. Bien, este modelo educativo tiene bases filosóficas, tiene diferentes posturas, entre ellas una postura axiológica, como podemos ver en esta parte. ¿Sí? Espero que ustedes puedan ver el cursor, es como una manita que sale aquí. La postura axiológica es cuando, en este caso voy a hablar del profesorado, ¿no? El profesorado se va a sentar a reflexionar sobre el modelo educativo. El profesorado revisa frente a este niño que voy a educar, cuál es el sistema de valores al cual quiero aspirar. Y esto me permite contestar una pregunta. ¿Para qué educo? ¿Para qué se educa a este ser humano? Primera premisa. Y entonces, piensen en este momento en los niños que tienen en el aula, pónganle nombre y apellido. Piensen en los chiquillos que atendieron por la mañana. ¿Ustedes se han cuestionado para qué los están educando? En este momento histórico, sobre todo, ¿para qué estoy educando a estos niños de 4, de 7, de 8, de 11 años, de 13 años, de 15 años? ¿Para qué los estoy educando? Esa es la primera reflexión. Posteriormente tenemos una postura teleológica que va muy de la mano con la postura axiológica. Esta postura teleológica nos permite establecer los fines de la educación, ¿sí? Es decir, se contesta la pregunta, ¿qué tipo de hombre quiero formar? Pregúntense de nuevo esto pensando en alguno de sus alumnos o pensando en el grupo completo. ¿Qué tipo de hombre quiero formar a través de mi intervención? Soy responsable de 30, de 60, de 90 maestros de secundaria, de más de 200 criaturas. ¿Qué tipo de hombre quiero formar? Y aquí empieza a colarse esta respuesta de, bueno, quiero formar a este hombre con estas características y para ello debo desarrollar ciertas habilidades. Aquí es donde entra la temática de la tarde de hoy. ¿Sí? ¿Qué tipo de habilidades debe poseer este hombre que voy a formar? Socioemocionales, cognitivas, psicomotrices. Es decir, una reflexión te va a llevar a otra. Estás reflexionando desde una base filosófica, ¿sí? ¿Cuáles son los fines? ¿Cuál es tu ideal de alumno que vas a formar? Pero intrínsecamente, implícitamente comienzas. Puedes ir haciendo una lista aparte, ¿no? De lo que implica formar a este hombre. Bien, una tercera postura es la postura epistemológica, que tiene que ver con el origen del conocimiento, con que los educadores comprendamos o estudiemos los diferentes mecanismos a través de los cuales la persona aprende, la persona conoce. Se responde la pregunta, ¿cómo conoce el ser humano? Cuando estamos estudiando una licenciatura, una maestría, un doctorado, en algún momento llevamos alguna asignatura como teorías tienen diferente nombre según la universidad. En el caso de Universidad Santander, imparto para la universidad una asignatura llamada Corrientes Psicopedagógicas Contemporáneas. En esta asignatura lo que hacemos es revisar estas teorías en las cuales se nos hacen saber los principales postulados de cómo el ser humano aprende, ¿no? Las contemporáneas. En los años 20 hablamos de la escuela conductista, por ejemplo, y qué es lo que afirman los conductistas de cómo se da el aprendizaje. Tienen una afirmación, estímulo-respuesta.
Luego estudiamos otra escuela, el constructivismo. ¿Qué se afirma del constructivismo? Bueno, que el ser humano construye su conocimiento en interacción con el medio y los objetos. Hablo del constructivismo psicológico de Piaget, por ejemplo. Continuamos avanzando. Nos encontramos a Vygotsky, constructivismo social, y él afirma que el ser humano aprende en interacción con sus pares. Nos habla de una zona de desarrollo próximo, y nos habla de muchos otros postulados, de que el lenguaje es muy importante, que el lenguaje es una herramienta de la mente. Entonces, como educadores comenzamos a empaparnos, comenzamos a leer, a analizar y a reflexionar cada una de estas teorías, cada uno de estos postulados que intentan explicarnos cómo conoce el ser humano. Necesitamos forjarnos en este aspecto para comprender modelos educativos, ¿sí? Porque si este modelo educativo que tengo aquí en mi escritorio en este momento, en las primeras páginas me indica que tiene una perspectiva humanista, por supuesto que me debo ir a estudiar esta corriente para saber a qué se refiere, qué dicen los humanistas, cómo se supone que aprende el ser humano desde esta perspectiva. Y en consecuencia, yo, educador, comprendo el currículum, comprendo los porqués, las metodologías, las decisiones que tomo. Bien. Y finalmente, bueno, perdón, me voy a regresar porque se me estaba yendo una pregunta muy importante. Estas corrientes psicopedagógicas, conductismo, humanismo, constructivismo, contemporáneas del siglo pasado, nos enseñaron muchísimo el siglo pasado. Pero yo he estado cayendo en una reflexión en estos últimos días. Hay un antes y un después de la pandemia. El ser humano conocía y aprendía de cierta manera antes de la pandemia, pero yo estoy temiendo que ahora conozcan y aprendan de otra manera después de la pandemia. Hemos estado conectados a dispositivos durante casi un año. Hemos estado tomando clases eh, bajo esta naturaleza remota. Hemos perdido el contacto con las personas. La reflexión aquí, ¿será que seguimos aprendiendo igual? Y ya no pensemos tanto en los estudiantes adultos, los que estamos cursando un doctorado, los que están en la preparatoria. Vamos a pensar en los preescolares. Hay preescolares conectados, sobre todo los de escuela privada. Hay preescolares, lo sé porque he entrado a clases muestra de mi zona, que toman clase conectados todos los días de 8 a 10 o de 8 a 12 y algunos más horas. Y después de eso se desconectan y hacen tareas y envían evidencias electrónicas. ¿Será que estos niños, al regresar al aula, siguen aprendiendo de la misma manera? ¿Será que estos postulados van a continuar vigentes, los postulados del constructivismo, los postulados del cognitivismo, los postulados del humanismo? ¿O será el momento de que docentes, académicos e investigadores tomemos el problema en nuestras manos y comencemos a realizar investigaciones de cómo conoce y aprende esta nueva generación? ¿Cómo va a conocer y aprender esta generación que creció su primera infancia durante una pandemia? ¿Cuáles van a ser sus características? Porque con base en esas características es como se va a diseñar el modelo educativo, ¿sí? No podemos hacerles llegar un modelo educativo obsoleto o un modelo educativo con bases epistemológicas que ya no van de acuerdo con las características de aprendizaje de estos nuevos niños. Yo tengo temor de quiénes vamos a regresar a las aulas. Hace poco en una plática con compañeros en línea, por supuesto, decíamos, ¿ya pensaste a qué alumnos vas a encontrar cuando regreses a la universidad? ¿Ya pensaste qué va a suceder cuando te pares al frente, cuando subas a la cátedra? ¿Serán los mismos que dejaste hace más de un año? ¿Te van a prestar la misma atención en el mismo tiempo, durante el mismo periodo de tiempo? ¿Van a querer mirar tus diapositivas?
van a querer escuchar tu disertación, van a querer analizar junto contigo algún punto, serán los mismos que se fueron. A mí me da mucho miedo decir que no. Todos hemos cambiado, todos. Y el modelo educativo debe cambiar en consecuencia. Bien, preguntémonos esto. La última postura es una postura antropológica y sociológica. Y esta es la que revela los mecanismos del proceso educativo, ¿no? En donde ya vemos cuáles son los medios y las formas, cuáles son las mejores condiciones para la implementación de un modelo. Aquí podemos hablar de cuál será el rol del docente en un nuevo modelo educativo que responda al contexto que estamos viviendo, cuál será el rol del alumno, cuál la forma de evaluar, la metodología, entre otros aspectos. El punto al cual quiero llegar en esta tarde es que no se trata de que descarguemos ejemplos de actividades para intentar que sean un remedio, que sean un paliativo mientras la pandemia pasa. Ay, descárgate unas actividades ahí para fortalecer la lectura, para fortalecer la escritura. Ya no es suficiente. Ya no podemos quedarnos con estas decisiones temporales. Pienso que es un momento crucial para que los educadores de todos los niveles nos sentemos un momento a repensar y a replantear desde nuestra aula. Si tú tuvieras el poder en tu aula de plantear un modelo educativo, ¿cómo sería tu modelo educativo? Sí, pregúntate. Es más, no lo sé, aquí debe haber alguna maestra que se llame Paula. Hablo con Paula en este momento. Paula, del tercero C. En ese tercero C, ¿ya te has preguntado para qué educas? ¿Qué tipo de niño, qué tipo de hombre pretendes formar en este contexto? ¿Qué vamos a necesitar cuando estos alumnos tengan 4 o 5 años más? ¿Sí? ¿Tienes claro cómo conocen estos niños? Y en consecuencia, decide, reorganiza los mejores medios, reorganiza las mejores formas, reorganiza las mejores condiciones para fortalecer las habilidades para el aprendizaje, ya sean lectura, escritura, cálculo mental, habilidades socioemocionales, cuestiones psicomotrices, ¿sí? Pero solo podrás hacerlo de manera pertinente cuando tengas o cuando realices esta revisión filosófica de tu práctica. Ve a la filosofía. Regresemos todos a la filosofía. ¿Sí? Dicen por ahí que no hay ciencia sin filosofía. Regresemos a ella para comprender nuestra práctica, para volver al fondo de lo que somos como educadores y entonces poder tomar decisiones pertinentes, poder implementar las estrategias adecuadas para que nuestros niños lean, escriban, hablen, escuchen, hagan cálculos mentales. ¿Sí? Si hacemos el trabajo al revés, si descargamos actividades, tal vez ni siquiera resulten pertinentes. Tal vez sigamos abonando a este contexto de padres cansados, de padres que tienen que hacer más actividades con sus hijos, de niños aburridos, de niños que no quieren más, que ya están muy estresados, porque solo estamos replicando ficheros, juegos, cosas que salen en el Internet, cuando necesitamos volver al fondo del asunto. ¿Sí? Bien. Concluyendo, me permito leer algunas de mis reflexiones finales. Necesitamos más que estrategias remediales y sugerencias metodológicas sin fundamento filosófico de fondo. Necesitamos más que listados de actividades. Siguiente conclusión. Definiendo el tipo de hombre que necesitamos formar, su sistema de valores y la razón para la cual debemos educarlo, podremos determinar en consecuencia los contenidos, los medios y las formas. Y mi última reflexión, si nos cuestionamos acerca de las habilidades básicas necesarias para el aprendizaje en este nuevo entorno, tomaremos las decisiones acertadas
para desarrollarlas, ya sea la lectura, la escritura, la oralidad, el cálculo mental o cualquier otra habilidad perteneciente a las otras áreas del desarrollo humano. Bien, esta ha sido mi disertación y estamos en tiempo de preguntas. Muchísimas gracias, maestra Marisa. Muchas felicitaciones por el tema. Tenemos saludos de diferentes partes y la calidad de la ponencia es aplaudida. Queremos comunicarles a todos los participantes que tuvieron problemas que esta sesión de la maestra Marisa y las otras de la Jornada Científica Pedagógica de UNISAN están disponibles en Facebook de Universidad Santander Cancún. Vamos a ir a las preguntas. La primera pregunta dice, maestra, ¿por qué no se diseñó un proceso de capacitación intensiva que inicie con los profesores, que continuara con los padres de familia y finalizara con los estudiantes en el caso del nivel básico? ¿Será que se olvidaron de la triada de la educación? Sí, definitivamente al ser estrategia emergente, creo que la palabra emergente nos dice mucho, ¿no? Es tomamos las maletas y salimos corriendo. Vamos dejando cosas en el camino. A mí me gusta encontrar lo bueno de mi sistema educativo. A veces es difícil encontrarlo. Tenemos ejemplos vívidos y muy claros de que en el sistema educativo mexicano muchas veces los procesos se inician al revés. Le doy la razón a la maestra o maestro que haya planteado la pregunta y me remito, por ejemplo, me salgo tantito de este punto, pero me remito al proceso de evaluación docente, en la cual iniciaron por evaluar para después capacitar, cuando todos clamábamos por la capacitación antes de la evaluación. Desafortunadamente sucede y tenemos que reorganizar, ¿no? Y tomar en cuenta esta triada que menciona para poner todo en su justo lugar y en su justo momento. Pero me gustaría apuntalar aquí la idea de que mucho de ello puede depender del docente, puede depender de la formación, de la autoformación docente, porque eso nos da poder. El conocimiento es poder. El conocimiento te permite hablar, te permite manifestar, te permite hacer propuestas, propuestas de las cuales adolece nuestro sistema educativo mexicano y que tenemos el derecho y el poder de hacer llegar en algún momento, siempre con bases científicas. Entonces tenemos que prepararnos para eso. Gracias. Siguen llegando las felicitaciones y tenemos otra pregunta. Dice, la estrategia emergente no ha funcionado por completo, ya sea por falta de conectividad o poco acceso a los cuadernillos, y algunos profesores seguimos sin tener contacto al 100% con los alumnos. ¿Qué estrategias nos recomienda adicionalmente implementar? ¿Será que va a haber un inminente rezago educativo al regresar? Sí. Definitivamente, por mucho que queramos impedirlo, está sucediendo. Solamente en Quintana Roo estuvimos revisando cifras la semana pasada y más del 11% de la matrícula en educación básica, estamos hablando de alrededor de 46,000 estudiantes de educación básica, están, entre comillas, desaparecidos. No se sabe si se regresaron a su lugar de origen, no se sabe en dónde están, ya no se encuentran en su dirección, no contestan teléfonos, pero es una cantidad enorme, ¿no? Entonces, definitivamente pienso que va a haber un rezago. Y en cuanto a estrategias, es un tema difícil. En la zona me preguntan esto. Hoy soy asesora de zona y las educadoras me dicen, ya intenté llamar, ya intenté enviar mensajes, ya fui a la casa del alumno y está vacía. ¿Qué estrategia me recomiendas? ¿No? Todas las que yo pudiera recomendar ante una casa vacía, pues no hay efecto, ¿no? Muchos de los alumnos, sobre todo en contextos
ciudades fronterizas, ¿no? O estados fronterizos como Quintana Roo y como el norte, muchos de nuestros alumnos regresaron a su ciudad de origen. Por ahí podemos tener 4 o 5 que sí están, pero simplemente no se conectan. Incluso algunos sí cuentan con los medios, pero no se conectan. En este caso en específico, yo sí sugiero revisar la dinámica que está poniendo en marcha el profesor, porque generalmente cuando el profesor revisa dinámica, revisa metodología, poco a poco atraes hasta el alumno más desinteresado, cuando es cuestión de desinterés. Entonces, si dentro de todo este caso que nos plantea se refiere a esos 3 o 4 chiquillos o niños o adolescentes que sabes que están ahí, que sí se pueden conectar, tal vez habría que revisar un poquitín la metodología utilizada para rescatar a estos niños que son rescatables. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo podemos influir como docentes en los modelos pedagógicos que se implementan en nuestro país y si estos están regidos por el gobierno en turno de manera sexenal? ¿Cómo le hacemos? Sí. Tenemos aquí 2 cuestiones. Tenemos modelo educativo y modelo pedagógico. Sí, que son 2 cuestiones diferentes. El modelo educativo, que es de lo que yo hablé hoy, es la posición frente al ser humano y su educabilidad. Vaya, es lo que planean desde arriba, ¿no? Nuestras autoridades educativas nos hacen llegar un modelo educativo. Sin embargo, cuando ya llega a las escuelas, viene la parte de la implementación del modelo pedagógico. El modelo pedagógico es este marco teórico del cual ya emana el diseño, la instrumentación, el cómo lo vas a hacer, cuál es la metodología sugerida. Esta es la parte en donde tendríamos mucha mayor injerencia. Vamos a pensar que nuestro sistema educativo nacional ya nos hace llegar la filosofía. Si te dice el modelo educativo va a estar basado en la filosofía humanista y la filosofía humanista nos indica que el ser humano es libre, que puede decidir, que es creativo, etcétera, ¿no? Ok, me quedo con esta parte que me da el sistema educativo nacional. Pero en la implementación pedagógica en mi escuela, en mi centro escolar, por ahí es donde tenemos que empezar. Ya llegó un nuevo modelo educativo, muy bien. Reunámonos como colectivo curricular, como equipo docente y no permitamos que ninguno de nosotros se vaya directo a la parte del currículum, que ninguno de nosotros quiera averiguar en primera instancia cuáles son los temas, cuáles son los subtemas y cuánto tiempo tengo para desarrollarlos. No, ¿sí? Ahí es donde podemos comenzar a incidir. Reunámonos a revisar la fundamentación filosófica de este modelo que me están haciendo llegar para mejorar la implementación en mi escuela. Acuérdense, primero tenemos que incidir en el entorno inmediato. Si yo sigo sin estudiar la fundamentación filosófica del modelo, mi participación como educador se diluye en el agua. No soy parte del sistema educativo, soy una persona más yendo a dar clases como pueda y con lo que tengo. Pero si tomo mi parte de responsabilidad, digo, ya me hiciste llegar un modelo educativo. Lo que sigue es exigir en mi equipo de trabajo que nos reunamos, promover estos colegiados de análisis para comprender el modelo y entonces ser muy pertinentes en su implementación. Y una cosa nos va a llevar a otra. En la zona escolar hemos ido haciendo este trabajo y yo he visto el crecimiento de los equipos. Y mientras los equipos más crecen, al menos de mi parte y de mi supervisora, que somos el equipo de supervisión, mientras más crecen los equipos, más libertad pedagógica les damos. ¿Sí? Ellos pueden cada vez proponer y decir, oye Marisa, el plan debe ser así, pero en colectivo revisamos y encontramos que la teoría dice esto y encontramos que la filosofía es así, déjanos probar esta idea. Y cuando yo me percato de que están haciendo este trabajo tan profesional, no me queda más
y me da mucho gusto que darles mayor libertad pedagógica. Así es como poco a poco vamos escalando en esta forma de participación en un sistema educativo. Gracias. Están de acuerdo muchas personas en el chat con estos puntos de vista. Y ahora, hablando de estos contextos diferentes, tenemos una pregunta de un maestro de escuela particular. Nos comenta que en las escuelas particulares el programa emergente no está funcionando porque tienen contenidos muy saturados, con tiempos muy limitados para cumplir los aprendizajes de todas las asignaturas. Entonces, ¿qué nos recomienda? Pregunta. ¿Qué estrategias nos recomienda para poder llevar a cabo en este caso de las escuelas particulares? Claro que sí, claro que sí. Es muy conocido y es yo le llamo problemática seria, el caso de las escuelas particulares, ¿no? En la zona en donde trabajo tenemos 6 escuelas públicas y 6 escuelas particulares. Las escuelas particulares se precian muchas veces de tener su propio modelo educativo, su propio modelo pedagógico. Sin embargo, quiero ser objetiva. He revisado muchos modelos pedagógicos de escuelas particulares y son cuestionables, ¿no? En cuanto al conocimiento de bases filosóficas, de bases pedagógicas, también son comprensibles porque ofrecen un producto, un servicio diferente a padres de familia y luego tienen que cumplir con esto, ¿no? Tienen que cumplir con el padre de familia quiere libros, el padre de familia quiere que el niño lea y escriba, y tienen la presión de los padres. En esta pandemia, recuerdo que en una escuela de la zona, cuando inicia la pandemia, los niños tienen conectividad sin problema y toman las clases en línea todos los días. Pero yo revisando la planeación de la maestra, me encontré con estas prácticas de las planas, de la letra A, de la letra E, de la mame, mimo, mu, y me conecto para hacer el mame, mimo, mu, y vaya, ¿qué es lo que hemos optado por hacer en la zona? En comprensión de la oferta-demanda de escuelas particulares. ¿Sí? Cuando las escuelas particulares se incorporan o reciben su incorporación, dentro de todo lo que firman se encuentra esta documentación de llevar a cabo el programa oficial, el que nos brinda el programa de gobierno. Pero tienen un horario extendido. Entonces lo que hacemos es solicitarle a las escuelas particulares y a los colectivos de escuelas particulares que trabajen todos los días durante cierto número de horas el programa oficial. Pensemos en 2 horas y media en un preescolar. Trabajas durante 2 horas y media el programa oficial que te pide diseñar situaciones didácticas, ¿sí? Y después de esas 2 horas y media te queda un tiempo para trabajar estos contenidos que manejas como escuela particular. ¿Cuál fue el resultado? Hace poco entré a una clase en Zoom con niños de escuela particular y estaban desarrollando una situación de aprendizaje maravillosa relacionada con el arte. Estaban haciendo autorretratos, una situación de aprendizaje diseñada por la educadora con base en el programa oficial. Lo trabajó durante 2 horas. Los niños estaban felices a pesar de estar a la distancia, trabajando arte. Después se toman un pequeño descanso y ya continúan con estas actividades un poco más academizadas, con las que sigo sin estar de acuerdo porque ya no son necesarias. Cuando el niño trabaja efectivamente el programa oficial, créanme, es un muy buen programa, ya no necesita sentarlo a hacer mame mimo. No hay necesidad. ¿Sí? Ya trabajaste los procesos en esta parte. Sin embargo, ese ha sido un acuerdo, ¿no? También depende mucho de la disponibilidad y la apertura de los dueños de las escuelas particulares. Sin embargo, hay manera en que tuviéramos que hacer manita de puerco porque la incorporación depende de que cumplan con los acuerdos que tienen con la secretaría, ¿no? Pero en un ganar-ganar hay manera de organizar el tiempo para que lleven el programa oficial y den una repasada a estas cuestiones particulares, metodológicas de cada escuela. Desafortunadamente voy a hacer la precisión aquí. El que paga las consecuencias es el alumno porque tiene más trabajo. Tiene que atender a la currícula oficial y tiene que atender a la currícula de su escuela particular.
tendríamos que repensar esa parte como dueños de escuelas, como directores de escuelas, y valorar la riqueza de los programas oficiales que son muy buenos. Muy bien. Ahora nos preguntan que cómo se va a evaluar de manera eficiente con estos alumnos que no tienen conectividad. ¿Qué nos aconseja? Estamos ante un gran dilema, ¿sí? Definitivamente no va a haber evaluación que tenga altos índices de validez y confiabilidad en este contexto. La evaluación finalmente, dos de sus características es que sea válida, que sea confiable, ¿no? Tanto los instrumentos que diseñas deben tener validez y confiabilidad, los resultados que obtienes deben tener validez y confiabilidad. En este contexto hemos estado en la lucha por determinar cuál es el mejor camino para evaluar en esta estrategia emergente. Estamos haciendo pruebas en la zona, estira y afloja. Platicamos con las maestras, les damos sugerencias. No hay un sistema de evaluación definido, pero hay eh, ciertas recomendaciones por ahí que puedes ir pescando, ¿no? En cuanto a los alumnos que no se conectan, bueno, la respuesta no hay otra, ¿no? Si no los encuentras ni en su casa, ni yendo a una visita domiciliaria, no puedes hacer más. Estamos atados de manos, ¿no? Con los alumnos que están, pero hay falta de motivación, como docente podremos proveerlos de acciones para motivarlos, pero finalmente tendremos que acatar indicaciones de la Secretaría de qué se va a colocar en las boletas para estos alumnos, ¿no? Pero bueno, en cuanto a los que sí están, a los que sí participan, a los que envían evidencias, se ha detectado que uno de los mejores instrumentos dentro de esta estrategia emergente son los videos y los audios, ¿no? Es de lo mejor que hay porque comenzaron a empapelarse, a pedir fotografías del trabajo, en donde sabemos que pues la fotografía de la producción no te dice quién lo hizo, está ahí el dibujo del mapa, está ahí el dibujo de lo que le haya solicitado, pero no te dice más. Lo más socorrido por los docentes es los pequeños videos, los audios, han aprendido a dosificar a lo largo de este año. En los primeros meses se llenaban de videos, se llenaban de audios, no sabían qué hacer con ellos y los maestros enloquecían, ¿no? Ahora muchos maestros ya tienen su metodología de realizo toda la situación de aprendizaje a lo largo de la semana y hasta el viernes me envían un único video en el cual puedan dar evidencia de lo que yo les solicite, ¿no? Eso es en cuanto a la temporalidad de entrega. Y también en cuanto a la sistematización, han surgido muy buenas ideas. Maestras de la zona han optado por utilizar Classroom, que si bien no es factible de usar con los alumnos por cuestiones de conectividad, porque no tienen dispositivos o no tienen internet, las maestras lo han utilizado y lo han adoptado como su base de datos, ¿no? Para que no se les sature el celular, para que entonces forman carpetas en Classroom y hacen un repositorio de videos y de audios para ir consultándolos y lo tienen organizado, es una forma de sistematizar la información. Perfecto. Y hablando de toda esta actitud que los docentes tenemos ante todos estos cambios o ante nuevos retos y desafíos, tenemos la siguiente pregunta. Dice, como usted mencionó, a algunos docentes no se les dio la libertad para hacer modificaciones a su planeación. Sin embargo, a mí sí y seguramente a otros también. ¿Será que todo depende de la actitud del docente? Mm, yo pienso que estamos en un entramado muy grande. El sistema educativo mexicano, yo siempre lo he dicho, es un monstruo, es enorme. Nuestro país es enorme, diverso, multilingüe, eh, y es la actitud de cada uno de los actores. Si bien yo desde mi papel de asesora detecto quiénes son las docentes a quienes les puedo dar libertad porque tienen una actitud muy positiva y sé que van a responder responsablemente, pero también conozco
a aquellos docentes a quienes no puedo darles libertad pedagógica porque comienzan a fallar, ¿no? Entonces, definitivamente sí es cuestión de actitud, pero no solo del docente. Este es el primer caso. Pero en un segundo caso, también están los asesores, colegas de diferentes estados de la República o países incluso, que nos sueltan, aunque el docente sea muy responsable, aunque el docente demuestre saberes, habilidades, destrezas, yo no suelto. No suelto porque soy el asesor o no suelto porque soy el supervisor. Y aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Y se va a hacer así, se va a hacer así. Entonces, definitivamente es cuestión de actitud, la libertad pedagógica que se pueda obtener en este proceso, pero de todos los actores, no solo de los docentes. Yo creo que tenemos mucho que trabajar culturalmente en nuestro país en cuanto a cuestiones de empatía, de comunicación asertiva. Todos y cada uno de los actores que estamos en educación tendríamos que trabajar esta parte para ir generando mejores ambientes y ir ganando algo a lo que yo estoy llamando autogestión del proceso educativo. Estoy desarrollando una investigación en el doctorado en la Universidad Santander que tiene que ver con esto que mencionan, ¿no? ¿Qué debo hacer yo como asesora? ¿Cuál es el modelo de asesoría que puede permitir que mis equipos, mis escuelas o los docentes de estas escuelas se vuelvan autogestionables, que no necesiten esperar a que llegue el asesor cada mes, cada 15 días para accionar, sino que ellos decidan responsablemente. Pero todavía estoy en la investigación y en el descubrir cuáles son los elementos de ese modelo que permitiría la autogestión, pero ahora tomo nota, maestra, uno de los elementos tiene que ver con la actitud. Así es, seguramente será analizado en estos próximos meses y vamos a estar atentos porque con todos estos elementos que usted menciona, la experiencia y sobre todo, como mencionan en el chat, la calidad humana y la vocación va a permitir que se puedan tener estos ajustes a lo que hoy tenemos como modelo educativo. Hablando de eso, nos preguntan, ¿cómo serán los nuevos planes y programas de estudio de la nueva escuela mexicana que se pondrán en práctica para el ciclo escolar 2021? Desde la perspectiva de usted, maestra Marisa, así nos pregunta. Gracias, gracias. Aún no tenemos información completa, pero desde mi perspectiva, desde lo que he leído acerca de la nueva escuela mexicana, toda esta, la base, tienen una muy buena base filosófica, punto número uno, que probablemente otros modelos no tuvieron con tanta claridad y se iban directo al diseño de cuestiones metodológicas, ¿no? Entonces, mi primer punto a favor es que se está trabajando mucho en el establecimiento de una base filosófica para el modelo educativo. Y esta base filosófica en cuanto al hombre que queremos formar y cuáles son los fines de la educación en nuestro país, tienen toda la tendencia de estar continuamente favoreciendo la inclusión, la equidad, ¿sí? Y por supuesto la excelencia, pero sobre todo a la inclusión y a la equidad. Espero de verdad con todo mi corazón que después de forjar la base filosófica, también apuesten por la parte operativa, porque una cosa es escribir la filosofía y otra cosa es ya en la operatividad eh, soltar los recursos para que exista una educación inclusiva, para que exista equidad. Se requiere mucho en las escuelas para que cada niño, cada padre de familia reciba lo que necesita recibir. Y para eso también se necesita dinero. Entonces, en la filosofía está, yo espero que se pueda hacer en cuanto a operatividad también. Muy bien, y seguramente también tiene que ver el ámbito psicosocial como está como parte de prioridad en esto. Y respecto a eso nos preguntan, ¿será que se tiene que dar mayor énfasis a este ámbito y que los alumnos cuando regresen van a tener obviamente un rezago?
y la carga emocional y psicológica diversa, porque esto todavía no termina. ¿Qué opina de usted de esto, maestra? Gracias, maestra Densi, doctora Densi. Pues definitivamente que estos aspectos que acaba de señalar la maestra o maestro que hace el cuestionamiento, creo que son los puntos de apoyo que podemos anotar en un cuaderno, ¿sí? Y llevarlos con nosotros al regreso a las escuelas, porque va a ser el punto del cual vamos a partir. Sabemos que va a haber rezago y que van a haber muchas implicaciones psicológicas y emocionales, tanto en niños como en padres de familia. Entonces, si ya tenemos esta premisa, por experiencia como educadores, podemos apostar que esto va a suceder en las escuelas. Preguntarnos a partir de aquí, esta es la realidad, ¿cuál sería el modelo pedagógico que en mi primaria, en mi secundaria o en mi jardín de niños podemos comenzar a implementar para atender estas dos primeras necesidades, que son las emergentes? ¿Sí? No podemos llegar el primer lunes y sacar los libros y empezar a hablar de álgebra, de aritmética, de figuras geométricas. ¿No? Tendremos que llegar y ajustar nuestro modelo pedagógico a estas dos necesidades. Me da mucho gusto que ya las tengan claras, que ya los maestros sepan que esto va a suceder, pero no se brinquen el paso, no olviden el paso. Reunión colectiva para ajustar nuestro modelo pedagógico, nuestras prácticas escolares muy particulares a estas necesidades detectadas. Excelente, maestra. Siguen llegando las felicitaciones y también esta parte de que estamos en tiempo de reflexión. En estos minutos todos estamos reflexionando sobre estos aspectos. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿usted cree que el programa Aprende en Casa para el nivel preescolar es el adecuado? ¿Se debe plantear una situación de aprendizaje para favorecer aprender para la vida? ¿O es la vida la que debe favorecer lo que se debe aprender? Gracias, maestra. Definitivamente podemos hacer ajustes a Aprende en Casa. Aprende en Casa es como el golpe de timón. Es una herramienta que pusieron en tu camino para que la revises y decidas qué tomar de ella. ¿Sí? Mi sugerencia primera es esta. Si aún no tienen esta libertad, si aún son maestras que están ofreciendo la programación completa, intenten por todos los medios, ¿sí? Que tiene que ver con el conocimiento. Lean, hablen con sus autoridades inmediatas para que tengan esta libertad, porque Aprende en Casa está diseñado para ello, para que solamente sea un eje en torno al cual va a girar tu situación de aprendizaje, no para que copies y pegues, ¿sí? Entonces, ya que tienes este entendido de que solo es tu punto de apoyo, sí es muy bueno diseñar situaciones de aprendizaje pertinentes para tu grupo. Yo voto, incluso no me gustan las planeaciones homogeneizadas ni siquiera entre grados, que de repente dicen, vamos a hacer una planeación para todos los segundos y una planeación para todos los terceros y una planeación para todos los sextos, pero todos los sextos son diferentes, ¿no? Entonces, cada maestro lo ideal es que contextualice. Y en cuanto a la última parte de la pregunta, si se debe planear para la vida o la vida es la que está permeando en todo este proceso, definitivamente es aprovechar lo que hay en la vida o lo que hay en los hogares en este momento, ¿no? Cuánta ciencia los niños pueden aprender a través de situaciones de aprendizaje como cómo funcionan los electrodomésticos de mi casa, ¿no? O sea, tomar estos elementos de la vida cotidiana para poder diseñar planeaciones didácticas pertinentes y viables. ¿Es fácil? No. ¿Te toma 5 minutos? No. Pero recuerden esta frase. El momento de la planeación es el momento en que el maestro se convierte en un ser estratégico. Y un ser estratégico convertirte en un ser estratégico tiene muchas implicaciones. Tienes que leer, tienes que analizar. Ser estratégico implica que de los 10 hilos que tienes por aquí, logres hacer clic entre todos. ¿Sí? Que haya coherencia entre los elementos de tu planeación, entre los elementos del ambiente, entre lo que vas a utilizar, cada uno de los elementos de tu planeación.
Conviértete en un ser estratégico, pero asumiendo que es un trabajo laborioso. Y hablando de estar estudiando permanentemente, leyendo, analizando, nos preguntan qué bibliografía puede sugerir para que de acuerdo a nuestro nivel podamos saber a qué se refiere una habilidad básica. No se especifica de qué nivel es, pero no sé, maestra Marisa, que usted es experta en el nivel preescolar, ¿alguna bibliografía sugerida? Sí, por supuesto. De hecho, permítanme mover un momentito la presentación, porque por aquí les dejé algunas de las fuentes consultadas. Sin embargo, en cuanto, bueno, algunas tienen que ver con cuestiones de las estrategias emergentes. Sin embargo, eh, el segundo, eh, el segundo texto, que ha de ser muy conocido por muchos maestros, se titula Herramientas de la mente, el aprendizaje en la infancia desde la perspectiva de Vygotsky. Siempre he dicho que es algo como la Biblia para los educadores, ¿no? De aquí, preescolar, primaria, secundaria. Podemos tomar muchos elementos para comprender el proceso de aprendizaje de los alumnos desde una perspectiva socioconstructivista como la es la de Vygotsky. Es un libro muy amigable en cuanto a fluidez en la lectura y que nos deja muy claros estos procesos para que el alumno o el ser humano transite de las habilidades básicas de pensamiento a las habilidades complejas. Aquí es donde se mencionan todas estas herramientas que yo vine señalando a lo largo de la conferencia, pero cómo inician en el ser humano y qué debes hacer como educador para favorecerlas y potenciar el aprendizaje. Este es un texto maravilloso. En cuanto a preescolar, yo les pido que revisen de verdad. Yo soy de la idea de que los textos con mayor antigüedad, de repente descubres mucha riqueza en ellos. Estás tratando de revisar en investigación de 4 años a la fecha, 20 de 4 años a la fecha. De repente te encuentras con un texto maravilloso de 1981. Entonces, en cuanto a preescolar, revisen, educadoras, el programa de 1981. En toda la parte de la fundamentación teórica, ¿sí? Y la fundamentación epistemológica, se explican a detalle cada uno de los procesos por los cuales transita el alumno en edad preescolar para adquirir herramientas para el aprendizaje. Es el programa de estudios de México de 1981. Está disponible en línea, cuesta un poquito de trabajo encontrarlo, pero está disponible. Yo lo tengo, si anotaron por ahí mis datos de contacto, pueden enviarme incluso un mensaje personal y les puedo dar aún más bibliografía para otros niveles de la que he mencionado aquí. Gracias, maestra Marisa. A lo mejor en lo que yo hago la siguiente pregunta, podemos regresar a la diapositiva Sí, de los puntos de contacto. sí. Dice, ¿cómo hacer que el padre de familia dé un poco de importancia a estas formas nuevas de estudio? Por ejemplo, ¿cree que usted que habrá una modificación en el calendario escolar, ya que en preescolar, por ejemplo, la asistencia depende 100% del adulto? Ok. Desconozco si van a haber modificaciones al calendario, ¿no? Ahí ya tenemos que esperar las indicaciones oficiales. Pero esta es una respuesta un poco fuerte, ¿no? Que se puede prestar a controversia, pero 20 años, 16 exactamente, 16 años frente a grupo y otros tantos en asesoría, etcétera, me llevaron a comprender que el interés de los niños y de los padres reside en el maestro, reside en el desempeño que tengas como maestro, en la comunicación asertiva, en tu capacidad de empatía. Yo recuerdo a lo largo de todos los grupos que atendí, fui maestra frente a grupo en preescolar y ahora lo soy en posgrados. La primera junta con padres de familia, en ese entonces eran presenciales, es determinante. Sí, y también he escuchado como madre de familia a los padres cuando salen de las juntas.
estos señalamientos de, uy, este año va a ser intenso porque esa maestra sí que sabe, ¿no? Y se interesa y es estricta y hay que hacerlo y tenemos que participar. En contraparte, otros comentarios, ay, no, hombre, esa maestra, pero se ve que no sabe ni cuántos alumnos tiene. La vamos a llevar leve este año. Así es. Tú, cuando te comunicas con los padres de familia, les das una primera impresión imborrable, ¿sí? Desde el momento en que explicas la importancia de la educación preescolar, el por qué los niños deben cursar el preescolar, en este caso, que es la maestra que lo consulta, cuáles son todas las áreas de desarrollo del niño en edad preescolar. También debemos saber dosificar la información, porque muchas veces pues, los padres no comprenden todos estos términos que nosotros manejamos, pero sí se dan cuenta del nivel de dominio y de conocimiento que tiene la maestra de su hijo. Y esto hace que el padre de familia diga, vale la pena, ¿sí? Este maestro o esta maestra conoce, sabe, y entonces el niño debe estar ahí. No tiene mucho que ver con esto. No vamos a negar que hay padres imposibles, diría yo, que por mucho que te esfuerces, no vas a convencerlos, pero serán los menos. Poco a poco puedes ir ganándote. Conocimiento es poder. Perfecto. Quedan muchas preguntas, sin embargo, el tiempo apremia. Voy a hacer la última pregunta y las demás, quizá las personas que las formularon y no se contestaron en este momento, podrían comunicarse con la maestra en los puntos de contacto que ella está proyectando. Entonces, vamos con esta última pregunta que menciona, ¿cómo podemos lograr la consolidación en los alumnos a nivel preescolar en esta modalidad de educación a distancia, sobre todo en aquellos con necesidades especiales? Ok, excelente. ¿Cómo lograr la consolidación? En preescolar sabemos que la base es el juego, ¿sí? En preescolar la base es el juego. Entonces, punto número 1, no academicemos las actividades. Punto número 2, revisemos su contexto e intentemos que nuestras planeaciones tengan que ver, como señalaba hace momentos atrás, con lo que hay en casa. Tercer punto, y este me ha funcionado como maestra, como estudiante y como madre de familia. Hagamos de la lectura, de la escritura, un placer. ¿Sí? El ser humano solo aprende de lo que le es placentero. Si nuestras actividades están enfocadas a que el niño aprenda a leer porque tiene que aprender en el libro de planas y de lecturas, le estamos robando todo el placer que podamos encontrar. Revisemos nuestras prácticas. Es difícil, toma tiempo, tienes que pensar de más, pero siempre existe la manera de que tus alumnos comprendan que leer es un placer. Eso tienes que enseñarlo con el ejemplo y tienes que diseñar actividades. No lo sé, voy a tal vez a divagar un poco porque en esta reunión hay muchos contextos diferentes, pero lo que viene a mi mente es esto. En lugar de solicitarle al niño que su mamá le lea una historia y que después escriba 5 palabras que le parecieron interesantes, en ese escribir 5 palabras pasa de todo. Pasa el enojo de la mamá, el enojo del niño, la frustración, el chanclazo, el coscorrón, y se pierde el placer. Tal vez, no importa si solo se conectan 5. En esta época de pandemia, yo, maestra, insisto en conectarme, aunque solo sea con 5, para compartir una lectura con ellos. Porque no hay nadie como la maestra de preescolar para narrar historias, ¿sí? Y después generar actividades placenteras con los alumnos. Que se den cuenta que su maestra detrás de la pantalla está disfrutando de la lectura. Se aprende a leer leyendo, se aprende a escribir escribiendo, se aprende a hablar hablando. Y si es jugando y de una forma placentera, mucho mejor.
Excelente, maestra Marisa. Entonces vamos a dar por finalizada la jornada de hoy. Le agradecemos muchísimo todos los aportes, hay bastantes felicitaciones y a todos los esperamos el día de mañana en punto de las 5 de la tarde para continuar con nuestro cuarto día de jornada. Recuerden, 5 de la tarde, hora de Cancún. Muchísimas gracias a todos, los abrazamos y los saludamos desde Universidad Santander, Unisant, CICIP. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Un placer estar con ustedes. Quedo a sus órdenes.